Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes. Y con los informantes aquí tenemos en compañía, estamos hoy de Yajaira, de Yajaira Abreu, quien es aspirante a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es una institución que con mucho cuestionamiento, ¿verdad?, en el ámbito social, porque hay mucha discreción en la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es como decían los jueces antes, que el juez no tenía que explicarle nada a nadie, ni decir el porqué de las cosas. El juez habla por sentencia. Hay una serie de cosas que la gente no entiende, ¿verdad?, o no entendía el por qué no se le daba explicación sobre un hecho, ¿verdad?, en que precisamente el doliente, el afectado, era el ciudadano, el pueblo dominicano. Y todavía hoy en día tratan de aprobar una ley de ocultamiento de datos para ocultar a los ladrones. Pues, o sea, la dorocracia que vivimos en el país, la corruptocracia que vivimos, el vertedero que vivimos, hoy no se va a acabar, no hay quien pague el sabor show. Bueno, entonces, todo esto, porque la gente entiende, o quizá eso le han hecho creer también, que la Cámara de Cuentas tiene mucha responsabilidad en cuanto al ocultamiento de hechos punibles con los recursos públicos, ¿verdad?, con el erario público. Entonces, no es que yo quiero meter tan hondo a Yajaira, porque también tengo que darle a Yajaira Abreu, aspirante a la Cámara de Cuentas, que hay que tener algo, por ejemplo, alguna imagen de ser permisivo, para no decir de corrupción, para ser más fino, de ser permisivo, para que le puedan permitir a ella llegar. Porque si saben que ella es una persona seria, honesta, radical, en una posición de buena educación, ¿verdad?, no la van a dejar pasar, porque eso no conviene. Esa señora, cuando vea que nos robamos unos cuartos, lo va a decir, no la aprueben. Ya era bienvenida. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por esta hermosa información centrada, es retroalimenticia. Nos pone a uno en un poquito, en un sitial, pero realmente tenemos que hacer un equilibrio. En nuestro país realmente lo que necesita y lo que dice todos los gobiernos es la transparencia. El pueblo quiere transparencia por todos los lados. Es cierto que este gobierno realmente ha hecho su mejor esfuerzo a nivel judicial, le dice, tú fallaste, tú tienes que pagar. Sí. Está haciendo todo lo posible porque eso se cumpla realmente. Y es verdad, yo estoy de acuerdo, incluso de lo que yo más acuso al gobierno, y específicamente al presidente Luis Abinader, es de flojo. Flojo en términos de la aplicación de las leyes y los cambios que debe introducir. Y estoy viendo que le están doblando el pulso, porque todavía hoy, cuando él va a tomar una decisión, lo consensúa con los mismos delincuentes o con la misma gente que el pueblo ha sacado del poder. ¿Y cómo tú vas a consensuar una idea tuya, que se supone que es una idea limpia y nueva, con ese grupo? La está ensuciando. Fíjate, Marino, lo que pasa es que yo entiendo que el presidente tiene que ser como hacer como un equilibrio. No, es que no puede, en el país no puede. Escúchame, en el país ya no puede haber equilibrio. Porque el equilibrio que puede haber en el país sería con el pueblo de manera directa, no con lo que gravitan, ¿verdad?, en la dirección del sistema. Porque ya eso ya la gente lo ha vivido y eso es lo que le ha hecho daño. O entiende que le ha hecho daño. Quizá hay mucha gente buena ahí, pero ya ni se ven por la loma que hace, ¿verdad?, lo que hace la cosa mal hecha. Entonces ya hoy en día lo que la gente anda buscando es ideas nuevas, gente con pensamientos diferentes, acorde con lo que son las necesidades, acorde con lo que es el equilibrio de lo que debe haber de los recursos en el Estado para que todo el mundo se beneficie con equidad.
Pero es precisamente lo que tú dices, puede que no haya equilibrio, pero real y efectivamente cuando hay un momento, lo que tú planteas, que es cierto, es parte de lo que yo planteé en la propuesta mía de la Cámara, que tenemos que darle más, buscar la forma de que el pueblo esté más informado, o sea, más información un poquito más abierta, ser abierto sin temor a nada, con el respaldo de que las autoridades, las leyes que están por encima de todo, le den la seguridad a la persona, a la sociedad, al pueblo, que realmente cuentan con ese equipo legislativo que se van a cumplir. Pero muchas veces la persona se suprime y tiene miedo de ¿por qué no? Porque si tú haces esto te van a hacer aquello, o sea que le corten la cabeza. Sí. Entonces, eso que tú dices realmente es así, pero hay que buscar, la persona se siente respaldada con el presidente. Y como tú dices, si el presidente se siente flojo o lo sienten flojo, ¿de quién nos vamos a agarrar? Porque es la cabeza. Exacto. Hablámonos, explíquenle a la gente cómo se compone la Cámara de Cuentas, cuál es su responsabilidad real frente a la sociedad en el trabajo que realiza precisamente en el gobierno. ¿Cuál es su papel? Si tiene o no alguna importancia el trabajo que ellos hacen, porque ahora mismo la gente está confundida con lo que es la Cámara de Cuentas. Mira, realmente la Cámara de Cuentas tenemos con ella alrededor de prácticamente 20 años, que los últimos 10 años, más o menos, sí. Se está saliendo más a la luz lo que son las funciones de la Cámara de Cuentas, que viene ya conjuntamente con las funciones de control interno, junto con la Contraloría de la República. Entonces, al darse la ley que ya ahora fue derogada por la 1824, la 1004, cuando se hizo esa ley, la Contraloría hizo una fusión en las funciones que debe de realizar las instituciones dentro, pero con todo lo que tiene que ver con las operaciones diarias de lo que es el gasto del Estado. O sea, el seguimiento a esos gastos, a ese pago, a las realizaciones de los fondos del Estado. Entonces, la Cámara de Cuentas funge como supervisor en ese momento. Ahora mismo la ley cambió y está avalada para fiscalizar. Antes era la Contraloría fiscaliza las operaciones. La Cámara de Cuentas supervisa esas operaciones. Ahora ella va a fiscalizar todas las operaciones, que fiscaliza las operaciones diarias la Contraloría. Entonces, el pueblo está confundido realmente, pero recuérdate que nosotros los contadores somos también auditores. Los auditores externos estamos para emitir un informe a la entidad que te requiere. Por ejemplo, Hacienda. Exacto. O sea, se le rinde un informe a Hacienda. ¿Y Hacienda hace con esa información lo que le da la gana? No, normalmente nosotros, o sea, la Cámara de Cuentas debe de emitirle al Poder Legislativo. Al Poder Legislativo. Sí, porque ellos son los que nos eligen. Entonces, pero espérate. Pero la cuenta se le debe rendir al Estado Dominicano. Sí. Y es a través del Poder Legislativo. Es que normalmente eso se hacen, o sea, se le hace un informe anual al Poder Legislativo. Entonces, pero las entidades le hacen una solicitud a la Cámara de Cuentas de las auditorías. Incluso la presidencia. Pero eso también le da. Sí, incluso la presidencia, si el presidente necesita una auditoría en por ejemplo, algo que se le esté dando seguimiento a nivel judicial, sí, tiene que hacer una solicitud a la Cámara de Cuentas para que le hagan esa auditoría. Entonces, ahora, por ley y por regla, anualmente, la Cámara de Cuentas tiene que tener tú sabes que son 300 y pico de instituciones. Sí. Tiene que tener un plan anual en donde por lo menos abarque, aunque sea intente el 60% de las instituciones estén auditadas por ese órgano rector, ese órgano externo, que es la Cámara de Cuentas, para que cuando se haga una rendición de cuentas, que es la que se le presenta a la presidencia, esté avalado y certificado
por la Cámara de Cuentas, que es la que certifica que todas esas operaciones están, como Bien. dicen, correctas. Bien, ¿cómo entran ustedes por ejemplo, a una institución en el manejo de los recursos que le entran del Estado a esa institución, ¿verdad? El pago de salarios, el costo de operativo, ¿verdad? De la institución, el menudo que gasta, y en imprevistos, ¿verdad? Que debe tener, actividades y cosas. ¿Y cómo se maneja eso? Además, aunque está la aberración de que el tipo cuando tiene los cuartos y pone a pensar, ¿cómo yo me cojo un dinero aquí? ¿Cómo yo me cojo un dinero? Se inventa hacer una letrina detrás del edificio. Entonces hace una letrina de 3 plantas con aire acondicionado. Le pone una barandilla, le pone un bomillito LED arriba. El asunto es que esa letrina sale por 325 millones de pesos al Estado Dominicano. Claro, salió por 225 mil pesos hacer eso, pero él se cogió todo lo otro. ¿Cómo se puede detectar eso? Porque está la aberración, ¿verdad?, de que una institución no debe construir. Quien debe construir es el Ministerio de Vivienda ahora, o antes Obra Pública, que era que tenía o ese departamento, ¿verdad? O sea, un tipo, el ministro de Industria y Comercio, ¿qué tiene esa vaina que ver con ingeniería y con construcción? Para que él venga a hacerme ningún anexo, el mundo debe saber que para cogerse unos cuartos, porque eso lo debe hacer el Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Y edificaciones. ¿Cómo ustedes manejan eso? Porque es un intrinculino de feria. Sí, eso es un poquito complejo, pero existen normas y existen, o sea, que en las estructuras que están en las edificaciones de las instituciones del Estado, esas estructuras, si hay algún anexo, debe de estar en un proyecto preaprobado, no solamente por la autoridad de esa institución que lo vaya a hacer o a necesitar, Sí. sino también por los organismos externos que lo componen. Cuando llega a la Contraloría, al Departamento de Control Interno, que está todo, tiene que estar en un concurso que está avalado por compra y contrataciones, que todo, o sea, que esté todo correcto y que realmente esa obra o ese anexo que se vaya a hacer esté avalado. Si no está avalado, se supone que no hay una forma, tiene que estar para tú decir que no es de eso, que no corresponde a eso y que ese dinero no se va a gastar en esa parte. Tiene que ser que no esté, si no hay un documento que no esté en ese paquete, no puede pasar. La profundidad de ustedes como analistas, ¿verdad?, económico, y no llega a darse cuenta que hay una sobrevaluación en una obra, en una inversión. Para eso se hacen las comparaciones. O sea, si a ti te eligen a ti, si eres tú que estás dentro del paquete de esa obra, y mira, Marino, yo quiero que tú seas el que me hagas ese edificio. Y ya ese edificio tiene todo y prácticamente te tienen a ti elegido. Y pueden haber cinco personas más. Pero la tuya tiene que tener 5, por lo menos mínimo 5, están de comparativo con relación a otros suplidores. No solamente el tuyo. Tú tienes que estar, con el tuyo tiene que haber mínimo 5 suplidores más para hacer una comparación de precios. Entonces, cuando hay una comparación de precios, tú no puedes estar por encima de lo que está en cosas, porque la propuesta tuya se va a caer. ¿Y cómo tú detectas la parte que es manejada por los proponentes, ¿verdad? Que son, que te pone 300 y entonces le dicen al otro, mándame una carta con 298 para entonces justificar el darte, ¿verdad?, a ti la obra, ¿verdad?, o comprarte a ti lo que se vaya a necesitar. Entonces, ¿cómo se puede detectar esa forma, ese tipo de robo, de corrupción y de componenda entre un comerciante y un
y un director de una institución? Es que cuando te llegan, por ejemplo, los documentos a la mano, tú tienes ahí las ofertas, tienes las compras, o sea, tiene las cotizaciones, tiene, o sea, tiene los números que te están diciendo ahí, que si son 298, el de 298 son 298. Ya después que tú lo tienes ahí, son 298 y tú vas a pagar esos 298. Los 300 ya no van porque me va a recitar 200,000 pesos menos. Sí. Entonces, si tú vas a coger por los 300, ya cuando te vayan a pagar, si hay alguna negociación verbal, es imposible tú agarrar y decir, mira, de ahí tú me vas a dar tanto. No, eso no se maneja porque eso no hay documental. Eso no se documenta. Pero mira cómo puede detectarse eso. Y resulta que en el tiempo, en el proceso de la obra, el tipo no puede hacerla con esa cantidad. Entonces, el truco de la corrupción es un adendum. ¿Entiendes? Ahí es donde está el robo, ¿verdad? Pero a nadie le importa eso, porque eso es dinero del Estado. Que te ponen a un punto, en un punto abierto, que dice, puede llegar, si no dan los 3 millones, todavía tiene flexibilidad a llegar a 3.750.000. Ajá, así que bueno, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que el tipo puso para ganarse la licitación, se puso 2 puntos por debajo del otro, pero acogiéndose a que el contrato abre hasta 3.775.000. Estoy poniendo el ejemplo, ¿verdad? Pues puede ser dólares. No, claro. Los claro. 3 millones. ¿Verdad? Entonces lo pone ya. Y entonces, ¿cómo se puede uno dar cuenta? Y en la Cámara de Cuentas un análisis profundo de que ahí hubo un tumbe, de que ahí hubo una doble licitación y que pusieron a una a ganar la obra. Eso puede darse en el momento no en el momento de tú presentar la licitación, sino que, porque si hay el documento legal, que tú sabes que lo manejan los abogados. A ellos, como los abogados, todos los puntos que ponen, todos sobre la ley. Y si la ley dice eso, miren, da el artículo tal, ahí lo identifican. Si el artículo no dice a nosotros que ello puede haber un punto en el que puede variar, porque eso es un parte del riesgo. Porque eso también, todo negociación tiene un riesgo. Entonces, dentro del riesgo se puede poner esa que incremente o que disminuya. Casi nunca disminuye, siempre aumenta. Y puede ser que en el transcurso de ese tiempo que se dé, si la obra va a durar 6 meses, se extienda el tiempo de eso, y ahí se puede entonces incluir esos 700,000 que falten. ¿Cómo ustedes reciben las informaciones de las instituciones? O tú como aspirante, ¿verdad, juez? Pero tú has trabajado ya en la Cámara de Cuentas. En la Cámara de Cuentas no, pero sí en el proceso. Sí, exacto. Y tú tienes una gran experiencia como contadora. ¿Verdad? ¿Cómo le llegan las informaciones a la gente? ¿Cómo es el contacto entre institución y Cámara de Cuentas? Bueno, la Cámara de Cuentas tiene sabe que el público normalmente no llega a son, por ejemplo, las ONG tienen un contacto directo porque la Cámara de Cuentas tiene tiene una certificación para que ellos puedan ejercer, y al momento de la presentación, ahí tiene la persona física un contacto con la Cámara. Ya cuando a nivel de institución es incumbente y el pleno de la Cámara. Se le hace la solicitud a la Cámara, que fue lo que te dije al principio. Cuando tú quieres una auditoría, se le hace una solicitud, pero la Cámara va también cuando va para donde ti a hacer una auditoría, te hace también un envío de que para tal tiempo la Cámara de Cuentas estará en esa institución. O sea, se le avisa. Y si cuando no hay un aviso, porque normalmente en la programación de la Cámara de Cuentas, ahí está un calendario. Y en ese calendario tú tienes que visitar en ese año mínimo 20 instituciones. Y esas instituciones se le hace un aviso de cuándo la Cámara va para allá.
para que se preparen, porque el equipo que va tiene que tener su espacio, tiene que tener su área para de trabajo, todo, exacto. sí, dar su área de trabajo. Y un tiene informe. que- ¿Y cómo la Cámara de Cuentas advierte que todos los informes son los reales? Porque, no sé, o sea, para tú abarcar, bueno, me imagino que comienza desde el punto principal, que es la inversión del Estado. O sea, los recursos que dio el Estado. el manejo. O sea, usted tiene aquí, está, Obras Públicas se le dio 4.000 millones. ¿Verdad? Se le dio 4.000 millones. Ustedes lo que van es a dónde están para llegar a esos 4.000 millones, ni más ni menos. O sea, ¿a dónde se invirtieron? ¿Cuánto hay? No hay ni un chele. Ok. Tráigame aquí todos los papeles, las entidades, con la referencia que deben tener y todo, justamente en que se invirtieron esos 4 billones de pesos, esos 4.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aquí se dio, usted tiene que tener cuánta gente más o menos en obras públicas, para poner un ejemplo. ¿De qué cantidad de personas estamos hablando? Para ir a hacer la auditoría. Sí, para una auditoría. Se necesita mínimo el equipo tiene que ser de 10 a 15 personas. De 10 a 15 personas trabajando ahí. Sí, porque eso depende del tamaño. Por ejemplo, obra pública, que es grande, el Ministerio de Educación, que es también uno de los ministerios más grandes, también, y se dura bastante tiempo. Por ejemplo, yo duré un tiempo en la lotería, y la lotería no es tan grande, y ellos duraron como 5 meses en la lotería. O sea, eso depende del flujo de operaciones y cómo se estén haciendo esas operaciones conjuntamente, revisando todos los fondos que Contraloría certifica diariamente para la derogación de los pagos. Entonces, el control de los pagos y el control de cómo se manejaron esas operaciones. Mira, viene un tiempo difícil para la Cámara de Cuentas. Un reto. Y que ya, yo pienso que no es que viene, ya está. Porque debe estarse fabricando o adaptando algún software, ¿verdad?, de la IA para la Cámara de Cuentas en la República Dominicana. ¿Qué quiere decir eso? Que si una bien estructurada y basado, por ejemplo, en los precios, en las comparaciones que se pueden hacer, ahí esa IA va a pitar mucho. ¡Pip! Cada vez que pasa ahí, ¡pip! ¡Pip! O sea, advertencia de que aquí hay problemas, no colige una cosa con la otra. ¿Cómo ustedes están mirando eso, ese futuro? Bueno, ahora mismo, precisamente, también tú has dado todo, tú parece que te viste mi entrevista completa, porque yo me basé en las informaciones que se le pueden dar y el acceso a que el pueblo, la persona pueda tener a lo que hace la Cámara de Cuentas. Sí, con la inteligencia artificial ahora. Entonces, la IA es la inteligencia exactamente, artificial. yo mi primer párrafo de la propuesta fue ese, hacer un programa, o elaborar un programa de inteligencia artificial, porque nos está ayudando bastante a los contadores, a todo el mundo. A todo el mundo. Realmente. Tú haces un clic y te dice, mira, dame la forma de cómo se hace esta transacción y una comparación, y él te da la comparación y tú haces, en base a lo que tú tengas ahí en documento, tú registras y prácticamente el problema tú lo tienes resuelto. Habría que haber, con todo lo que tiene que ver con las normas, la aplicación de las normas, porque los informes de auditores están basados y avalados por las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad. Eso le dará un buen peso en este programa, integrar la aplicación de las normas de contabilidad a ese programa. ¿Por qué? Porque donde haya, por ejemplo, una norma que te permita hasta un límite de dinero, 10 millones, tú tienes 10 millones, si te pasaste, el programa te lo va a parar y te va a hacer automáticamente una alternativa, si puedes seguir, si puede aumentar o puede rebajar. O sea que habría que ver
con los organismos internacionales, habría que hacer acuerdos, habría que ver hasta dónde podemos llegar. Dentro de las alternativas que tiene actualmente la Cámara de Cuentas, el nivel informativo, hasta dónde puede integrarse y qué se puede hacer para la mayor facilidad para que todas las operaciones de todas las instituciones estén acorde y que cuando se vaya a hacer la rendición de cuentas esté avalado y certificado por la Cámara de Cuentas. Que la Cámara de Cuentas esté realmente informándosele al pueblo una rendición de cuentas avalada por la Cámara de Cuentas, que se convierta en una institución confiable en relación a lo que son las operaciones de los fondos del Estado. Mira, hay algo, se llamamos cuando están haciendo señas. Mira, hay algo que yo estoy viendo, pensando, y es el control mundial que viene detrás de la IA. Porque estamos hablando de que la IA está imponiendo un solo pensamiento. Que puede traer consigo su ardid dentro de su algoritmo, ¿verdad? Para un cerebro manejarlo todo en el universo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que haga algo entendiendo que puede hacerlo de manera particular como hasta ahora, por el poder que otorga, ¿verdad? El conocimiento y la responsabilidad que te dan, pero que esa responsabilidad tú tienes que cumplir con ella cabalmente, ¿verdad? Muy honestamente, porque la IA te puede acusar a ti de complicidad, ¿verdad? En el manejo de las cosas sin tú darte cuenta. Lo que quiere decir que te va a convertir en reo de justicia, ¿verdad? Creyendo tú que las cosas son como antes y que lo que tú digas eso es. Como la mala práctica que siempre yo he entendido, eso de que del juez habla por sentencia. ¿No? El juez tiene que darle explicación a la sociedad que lo nombra ahí y lo escoge, ¿verdad? Y que confíe en él. Vamos a seguir hablando de ese punto, que es sumamente interesante para ver si la Cámara deja de ser de cuentos y se convierte en verdaderamente de cuentas. Seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.